¿Qué pasaría si supieras que Dios está más cerca de ti de lo que piensas y que está más involucrado contigo de lo que imaginas? Descubre que el Dios amor es la expresión de sí mismo en ti. Buenos días. Estamos nuevamente aquí en Conciencia de Dios, un lugar donde experimentamos la realidad de Dios y nos relacionamos con ella. Y es un gusto estar nuevamente para charlar juntos y poder compartir más de las cosas que hemos podido aprender para que todas las personas que escuchen y quieran poner en práctica esto, pues puedan ser edificados y ver la realidad de Dios desde otra perspectiva. Yo sé que cada quien tiene su propia forma, ¿verdad? Dios se revela de una manera única en cada persona, pero bueno, estamos aquí compartiendo algunas de nuestras vivencias, esperando que edifiquen a quien Dios quiera edificar con ellas. Somos Rodolfo y Adriana Jaramillo, los Jaras, y estamos contentos de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues les agradecemos mucho el que hayan entrado al podcast, escuchado el podcast. Gracias por sus likes, gracias por suscribirse y bueno, los que puedan y quieran ser parte de este canal, pues ya saben, suscríbanse o denle pulgar hacia arriba para que sigamos nosotros desarrollando este podcast y muchos más, ¿verdad? Porque nuestra intención es poder difundir, poder dar a conocer todo aquello que Dios nos ha dado. Bien, pues vamos a retomar el tema. Yo creo que sí. ¿Verdad? Vamos a recordar nada más aspectos importantes de la vez pasada para darle continuidad ahora, ¿no? Sí, es importante que unamos este tema con el de la vez pasada. Uh-huh. Bueno, para retomar, vamos a recordar que hablamos de conciencia con ese. Creo que sí quedó claro, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, y dijimos que conciencia es un estado de alerta más alto de lo normal. Es como un despertar, ¿no? Como un entendimiento más allá del cultural, dijimos, más allá de lo que se nos hereda o se nos enseña. Es algo mucho más profundo y es algo único en cada persona que no se adquiere por nada externo, sino que es provocado o producido por el mismo Dios. Sí, esa bondad de Dios, como veíamos en Efesios, ¿no? Que Él desbordó, es decir, que nos dio con mucho de Él para poder, pues, comprender o para poder tener esta conciencia y entonces así vivir de acuerdo a lo que Dios va marcando a cada uno de nosotros. Sí, dijimos que es algo que podemos pedirle a Dios, ¿no? Sí. Para tenerlo, que es, hazme consciente de tu realidad, hazme consciente de tu gracia, hazme consciente de quién eres, no sé, ¿no? Cada quien en su necesidad, hazme consciente de que necesito salvación, hazme consciente de que necesito absolutamente todo de ti, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nos hace caminar y experimentar esa realidad. Ahora bien, ¿cómo tenemos esta conciencia? ¿Cómo desarrollamos esta conciencia? Okay. Esto es muy importante porque a lo mejor hay personas que dicen, ok, sí está muy padre el asunto, ya entendí conciencia sin ese y conciencia con ese, entonces, pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Dónde compro esto? ¿Dónde lo adquiero? Ya dijimos que es bondad de Dios y que nos los da. Sí. Pero, ¿cómo se desarrolla esto en cada uno de nosotros? Y sobre todo en el día a día. Claro. Porque la conciencia de Dios es para el día a día. Totalmente. O sea, es para cada minuto, cada experiencia, cada proceso, cada circunstancia que enfrentamos. Cada parte de nuestro ser necesita esta conciencia, porque la vez pasada también tú dijiste que es algo que nos permite saber cómo actuar, cómo reaccionar. Totalmente. Cómo vivir las cosas. Entonces, sí, es importante aprender a desarrollarla,
a darnos cuenta si ya la estamos viviendo, ¿no? Ah, Y claro. si no, si acaso no, bueno, estamos enfrentando una situación y recordar, es una oportunidad para, que yo pueda ir a la conciencia. Sí. Dios me está dando este proceso, a lo mejor difícil, a lo mejor doloroso, pero sé que es una oportunidad para ir a la conciencia, para que Dios me haga consciente de cómo opera, de cómo piensa, de cómo siente, de, en fin, todo eso Sí, que... decías, sí, perdón, no, dime. decías algo muy, muy, muy interesante. Es en el diario vivir. Así es. Y esto, pues muchas veces nos levantamos ya con una situación difícil Uh-huh. y no sabemos cómo enfrentarla. Y Sí, Dios nos da la capacidad así es. para poder desarrollar o para poder enfrentar esta situación que con su conciencia Uh-huh. vamos a poder, pues, digamos, de alguna manera, pues desmenuzar para poder enfrentarla de la mejor manera, ¿no? Claro que sí. Y con el entendimiento también hay que Exacto, recordar sí, que Dios desbordó su entendimiento así es. sobre nosotros para poder desarrollar esta conciencia en nuestro caminar. Ahora, ¿cómo desarrollamos entonces esta conciencia? ¿Cómo la practicamos Ok. todos los días? Uh-huh. Bien, y precisamente el tema de hoy se trata de este concepto que vamos a empezar a manejar y a desarrollar, porque cuando estamos conscientes, Sí, entendemos los principios de así Dios. es, así Y es. este es el tema, ¿verdad? Principios. Y vamos a ver en qué consisten estos principios que conscientemente Uh-huh. empezamos a desarrollar día a día. Porque estos principios precisamente son para que podamos tener una referencia de qué es lo que Uh-huh. nos conviene hacer. Así es, ¿Me así es, explico? así No es. tanto qué tan bueno, qué tan malo. Es Mm. qué nos conviene, ¿verdad? Para la circunstancia que estoy viviendo, qué nos conviene. Para el momento que estoy viviendo, qué nos conviene. Y estos principios nos ayudan precisamente a tener esta conciencia de cómo vivir. Así es. ¿Y qué es un principio? Hablando en este contexto en el Claro, que claro. estamos hablando. Un principio es aquello que Dios estableció no como una obligación o un deber. La creación, cuando Dios forma la creación, la llena de principios. Claro. Y esos principios están en su palabra. Y lejos de ser mandamientos o cargas, son su sentir. Así es. Esos principios fueron parte integral y fundamental en la creación. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a pensar, vamos a decir, ¿no? Empezó a planear Sí. cómo crear y esto para qué va a ser y esto para qué, y cuál es el propósito del mar y cuál es el propósito del cielo, etcétera. Él empezó a poner su sentir en todo lo que hizo. Él puso sus formas de pensar, Así esos son es. los principios. Así Él es. puso sus formas de reaccionar, estableció todo lo que él es en la creación. Totalmente. Esos son los principios. Los principios son las formas de pensar de Dios, las formas de actuar, las formas de ver las cosas, porque Él las ve de una manera muy distinta muchas veces, Totalmente, ¿no? sí. A como nosotros las vemos. Así es, sí. Entonces, todos esos son principios. Y la creación está llena y me encanta porque la creación lo sabe. La creación, solo creo que nosotros como seres humanos somos los que andamos por ahí Sí, distraídos rebotando. un poquito. Rebotando por Sí, todos lados. pero la creación lo sabe. La creación vive dentro de esos principios, ¿no? Precisamente, Y ¿no? los vamos a desglosar un poquito más adelante, pero yo quiero decir eso. Un principio o los principios son Dios mismo. Sí. Es su carácter, es su sentir, es su pensar, es su actuar. Esos son los principios de los que estamos hablando este día. Y como decías, la creación está totalmente sumergida en estos principios al grado que cuando Dios crea, ¿verdad? Todas las especies, las crea con la capacidad o con la característica de seguir reproduciendo esos principios en
en lo que se va desarrollando de la vida. Por ejemplo, un árbol frutal, su semilla, en su semilla van todos esos principios para que más adelante se vuelva a reproducir esa especie, ¿me explico? Y la reproducción en sí también es un principio. Totalmente. Y el que esa semilla contenga toda la información genética es un principio. Esos son los principios que rigen a ese árbol, a esa planta, a los animales. Incluso el ser humano tiene una genética que reproducir. Así es. Y ahí en esa genética están los principios de Dios. En nuestro ADN famoso, ¿verdad? Que se ha descubierto ahora, en ese ADN van los principios de Dios. Así es. Y es impresionante la cantidad de cosas que encierra, por ejemplo, el ADN humano en cuanto a principios de Dios. Pues sí, porque como son Dios mismo, Dios mismo en esta esencia tan pura, pues se siguen transmitiendo de generación en generación en generación. Es que Dios nos formó de sí mismo. Totalmente. Al ser humano. O sea, a la creación dijo que habló, pero cuando dice de Adán y Eva, dice que los formó. Eso es, nos extrajo de sí mismo. Así es. Entonces tenemos dentro todos esos principios y por eso muchas veces estamos como, si no los vivimos, si no los reconocemos, estamos como anhelando, como deseando más, como diciendo, ¿por qué esto no lo puedo hacer de otra manera? ¿Por qué no? Yo quiero ser diferente, porque hay algo adentro que nos está diciendo, es que tú eres realmente este principio y aquel principio. Y estamos ahí, aunque a veces inconscientemente estamos dentro de los principios. Sí, es que precisamente por no estar conscientes, no descubrimos esos principios que ya están dentro de cada uno de nosotros. Y que tenemos toda la capacidad para vivirlos, para vivir dentro de ellos. De hecho, yo diría, vivimos dentro de ellos porque nadie puede salirse de lo que Dios estableció en la creación. Supuesto. Pero no nos damos cuenta, ese es el problema de no estar conscientes. Exactamente. Estos principios, fíjate, que nos dan la capacidad de comprender la verdad espiritual y la voluntad de Dios. Así es. Esto es muy importante que podamos entender. Estos principios que están dentro de nosotros, que cuando empezamos a tener conciencia, nos permiten tener una comprensión. Ahora, ¿qué es esto? ¿Verdad? Comprender es desmenuzar dentro de nosotros la información que vamos teniendo, ¿verdad? Y no solo intelectualmente, sino que podemos desmenuzarla en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestras emociones, y esto nos permite poder entender la voluntad de Dios. Es algo como natural. Sí, claro. Una vez que estás consciente de estos principios, dices, ese desmenuzar es algo natural, es algo que emerge, es algo que se produce y que entonces te lleva a saber la voluntad de Dios. Totalmente. O por lo menos empezar a caminar por donde y ya encuentras la voluntad de Dios. O sea, es como una forma de operar nuestra, natural, orgánica, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos dentro de estos principios. Es como un árbol. Un árbol no dice, ay, ¿qué hora es? Ya se me va a hacer tarde. O no dice, ¿me expongo al sol o no me expongo al sol? O sea, un árbol sabe lo que necesita y solamente está ahí expuesto y recibe, fíjate, lo que sabe que va a recibir para seguir vivo, ¿no? Recibe el aire, recibe la lluvia, recibe los nutrientes que trae el viento, lo recibe. Eso es lo que tú dices, lo desmenuza, pero de una manera natural, solo lo recibe, lo come, lo metaboliza, no sé cómo decir, y él sigue vivo y sigue produciendo fruto. Eso es vivir dentro de un principio, es algo natural. Sí, incluso esta información genética como principio en tomando el ejemplo del árbol, sabe cuándo tiene que tirar sus hojas. Sí, es cierto. Sabe cuándo empezar a dejar que salgan las hojas, sabe cuándo el fruto tiene que empezar a crecer,
¿Y qué darle al fruto? ¿Qué nutrientes? ¿Qué nutrientes darle Wow, al fruto? sí. Es que es impresionante la naturalidad con la que desarrollan esos principios. Así es. Y nosotros tenemos la oportunidad de vivir así también, Claro, entendiendo, cuando entendemos, con el entendimiento que Dios nos ha dado, entramos a esos principios y los vamos viendo. Ya cuando somos conscientes los puedes ver, los puedes detectar a tu alrededor y decir, ok, va por aquí, y caminas dentro de ellos. Y el caminar dentro de ellos es la vida, sí. es la vida misma, es Sí, Dios mismo. sí. Estos principios nos llevan precisamente a tomar acción. Ajá. ¿Me explico? Sí. Estos principios, cada vez que nosotros estamos enfrentando algo, nos llevan a tomar acción, ¿verdad? De lo que estemos viviendo y cómo lo vamos a enfrentar. Y como consecuencia Sí. de esta acción Sí. que desarrollan los principios, Uh-huh. que con conciencia los estamos entendiendo, podemos experimentar esa verdad. Así es. Que es Dios mismo. Así es. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, se habla de la voz interna, ¿no? Uh-huh. O de ese pensamiento que viene de repente. Ese es Dios mismo, claro, ayudándonos a comprender o a entender un poco más el principio con el cual vamos a enfrentar una situación X, ¿me explico? De forma natural. Uh-huh. Así como el árbol de forma natural en las diferentes etapas que vive el árbol en el transcurso de un año, ¿verdad? Porque uh-huh. Sí. En donde se viven las 4 estaciones del año, pues el árbol sabe cuándo esto, cuándo el otro, cuándo acá y cuándo tiene que tirar sus hojas, etc. Es igual con nosotros. Así es. ¿Me explico? Así es. La consecuencia de entender esta voluntad de Dios es vivir la vida de acuerdo a Dios mismo. Así es. ¿Me explico? La consecuencia de vivir en conciencia te lleva a palpar a Dios mismo en esos principios, sí. Al vivir dentro de esos principios. Totalmente. ¿No? Ok. Vamos a poner algunos ejemplos. Claro. ¿No? Para que veamos cómo esto es completamente palpable, completamente práctico y nada que ver con no sé, fabricar algo o con que yo tengo que alcanzar cierto estándar. No, porque están escritos no solo en la palabra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón y podemos vivir en base a ellos. Yo solo quiero leerles antes de que empecemos a poner estos ejemplos. El Nuevo Testamento está lleno de este concepto que les voy a decir ahorita, que tiene que ver con los principios, uh-huh. ¿No? Se trata de entendimiento. Para poder desarrollar estos principios uh-huh. necesitamos entendimiento. Definitivamente. ¿Me explico? Y entonces en la Biblia, esta palabra aparece muchas veces que no la tomamos en cuenta. Uh-huh. Yo quiero leerles un versículo sin descontextualizarlo, obviamente, solamente para tener una referencia, claro. Cómo el mismo Jesús dijo algo relacionado con el entendimiento. ¿Me explico? Después tal vez les platique el contexto de este versículo, pero este versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, y el versículo 10 dice así: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Wow. Esto es muy importante. Wow. Escuchar y entender. ¿Por qué? Porque en el escuchar no solamente es oír. Escuchar es pongo atención a lo que se me está diciendo. Y entonces escuchar. Yo puedo escuchar entonces y entender lo que se me está diciendo. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros entendamos el significado de lo que se nos está diciendo, si no, no vamos a poder desarrollar estos principios. Es que el entender te lleva a la acción. Exactamente. O sea, cuando tú entiendes, esto es un principio y ya sé porque lo leemos, por ejemplo, exacto. Y ya sé cómo caminar en él y empiezas a caminar, es decir, te lleva a la acción y esa acción te lleva a la experiencia. Totalmente. De ese principio. Totalmente. Por eso el entendimiento es fundamental.
Sí, una mala costumbre que tenemos los seres humanos es de, si no entiendo algo, lo desecha mi Ajá, mente. ajá, sí, así ¿Me es. explico? Es algo como muy natural, ¿no? Entonces, por eso Jesús le dice a la gente, escuchen y entiendan. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo que se tiene que desarrollar. Así es. Si nosotros no ponemos atención y no entendemos, Ujú. ¿a dónde nos va a llevar entonces esto? Pues al desastre, a tomar decisiones equivocadas, a empeorar la situación, a no resolver nada, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es fundamental partir, yo diría, hay que partir del entendimiento Totalmente. y el entendimiento es igual, es algo que Dios pone, es Sí, algo que podemos pedirle sí, o podríamos decir que es como casi lo mismo que conciencia, ¿no? pues Que sí, estar sí, conscientes. exactamente. Ajá. Entonces, y qué interesante que Jesús lo habla porque seguramente él iba a hablar algún principio, porque todo lo que Totalmente. él habló fueron Exactamente. principios. Sí, Entonces, entiendan este principio para que puedan actuar o vivir su vida diaria en base a él y lleguen a la experiencia que están buscando, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, el versículo que dice, hablando de escuchar y entender, dice muy claramente, es el versículo 11. Lo que contamina a una persona no es lo Wow, que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Pero precisamente, si tú no escuchas y no entiendes claro. este principio, pues entonces no vas a poder saber qué es lo que te está contaminando. Así es, ¿Me así es. explico? Híjole, sí, qué bárbaro, sí, 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 así es, así es. Si yo nada más doy por hecho o digo, ay, sí, qué padre, o como hablábamos lo de creencia, que Ándale, yo puedo decir, ay, sí es cierto, lo que sale es lo que contamina, pero hasta ahí no llegué ni al entendimiento, o sea, a la conciencia, no voy a ir a la acción no, y no voy a tener la experiencia. totalmente, Así es, así es. totalmente. Esto es una base para los principios. Sí, entonces necesitamos escuchar Ujú. y entender. Entender. Ujú. Y si no entiendo, pedirle a Ah, Dios. exactamente. Hazme entender, hazme consciente, dame tu Quítame lo gracia. burro que tengo aquí, ¿verdad? Porque a veces somos tan cerrados y quítame esto, por favor, Dios, que no entiendo. Así es, sí, sí, y Él lo hace. Y Él lo hace. Y bueno, ¿qué te parece si vemos algunos de esos principios y como ejemplos, ¿no? Claro. Y cómo los podemos vivir o cómo lo ve Dios, cómo los ve Dios De- para nosotros someternos o Ujú, sumergirnos, mejor dicho, en esa manera de ver las cosas, claro, en su manera de pensar las cosas y en su manera de sentir las cosas. totalmente. ¿Con cuál Bueno, quieres empezar? vamos a poner, por ejemplo, el principio o bueno, vamos a hablar de una enfermedad, Ajá, ¿sí? Que es algo común, que es algo con lo que luego batallamos, claro. ¿no? O todos batallamos, ¿verdad? ¿No? En algún momento En de algún nuestra vida. punto de nuestra vida. Claro. Entonces, el principio, fíjate, vamos a entender, Ujú, ¿no? El principio primero. En la palabra solo aparece la palabra sanidad. ujú, Sí, o sea, sí, en el original, para sí, hablar de salud física, sí, estoy hablando, bueno, y también salud espiritual. sí, Entonces, aparece la palabra sanidad ok, de origen. ok, Ahora, ¿por qué sanidad? Si nos fijamos, sanidad no es un verbo. Verbo sería sanar. Yo sanar, sano, tú sanas, él es sana. sana. Pero sanidad no se puede conjugar. No, Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene a hablar con Moisés en sí, la zarza sí, ardiendo, y Moisés le dice, ¿y cuál es tu nombre? Dios le dice, yo soy. soy, Y esto es bien fuerte, porque yo quiero decir que en el hebreo original, este nombre no se puede traducir. Es algo y que en medio del nombre son tres palabras, vamos a decir en hebreo, son tres palabras, pero la de en medio es una cosa que te impide conjugar. Haz ok, de cuenta que Dios dice, yo soy, ok, y ser es un verbo, sí, o sea, ¿no? Tú lo sí, conjugas. sí, Pero en el hebreo original también dice yo soy, pero en tres palabras, no lo puedo explicar ahorita todo, pero en tres palabras que la de en medio te impide conjugar.
Ok, ¿cómo Es sería? un misterio, no, pues no se puede. ¿Y cómo se hablaría? Porque precisamente lo que te quiere dar a entender Dios, o lo que le quiso dar a entender a Moisés es, yo no hago cosas, yo soy todo, yo lo soy todo. Y por eso es que en la palabra original aparece, yo soy la sanidad, yo no sano, ¿sí? Yo no sano al que está enfermo, ahorita lo explico bien, Sí, pero yo soy la sanidad, ese es el principio. sí, Eso es lo que yo quiero, pues, que entendamos ok, ahorita. Yo soy sanidad. sí, Ajá, porque es mucho más amplio y profundo que Dios sáname este dolor que tengo de panza, sí. ¿no? Que tengo, me duele algo y sáname. O el cáncer, por ejemplo. Ándale, por ejemplo. Entonces, es mucho más profundo el principio que lo que muchas veces nosotros andamos buscando de Dios. Que queremos, ¿no? O que queremos. Y por ejemplo, si no me sana, me desanimo, a lo mejor, ¿no? Me decepciono. Me decepciono, me enojo, ¿no? Me enojo, incluso. Pero es que no estoy entendiendo el principio. En el principio hay mucho más que Dios quiere darme. Y no solo la sanidad física. A veces la da, a veces no la da, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el principio de ser sanidad? De que Él es sanidad. Ok, a ver. Que cuando yo tengo alguna situación física, normalmente lo físico ya es el producto de cosas muy profundas emocionales y espirituales que estoy viviendo. Es decir, ¿manifiesta el cuerpo? Así es. Okay. El cuerpo manifiesta situaciones profundas, no resueltas, o de dolor, o de miedo, o de incertidumbre. Y entonces Dios viene, pero no se va a enfocar en que me duele la cabeza por el miedo que tengo, ¿no? Él se va a enfocar, a ver, ¿por qué tienes miedo? Yo quiero ayudarte a saber que tú no estás en peligro, que tú estás resguardado, que tú siempre has estado contando con mi favor, que yo puedo darte la gracia para resolver aquello que te da tanto miedo, etc. Ese es el principio. El principio es que Dios se mueve siendo lo que Él es y viene a nuestra vida a ser lo que Él es, en este caso sanidad, y viene a sanar de eso que realmente me está aquejando. Porque a lo mejor el dolor de cabeza no es tanto lo que me aqueja, lo que realmente me aqueja es ese miedo que me paraliza por algo. Y entonces ya mi cuerpo produce o manifiesta una enfermedad, pero el origen puede ser algo mucho más profundo y Dios lo sabe. Y Dios es el único que lo sabe. Muchas veces ni yo misma puedo saberlo. Entonces, cuando yo empiezo a decir, Señor, ven a ser sanidad, ven a ser mi sanidad. Entonces, aquí ya estamos entendiendo el principio. El principio. ¿Y qué pasa con la enfermedad? Puede ser que Dios la sane, lo físico. Puede ser que no lo sé. Eso es irrelevante realmente, porque el cuerpo físico siempre va a tener deficiencias y en alguna de esas vamos a terminar. Claro. De todas maneras. O por alguna de esas vamos a terminar. Sin embargo, fíjate qué interesante que el principio, porque tú puedes decir, bueno, y si de todos modos me voy a morir, pues ¿para qué Dios viene a sanar el miedo? Claro. Porque cuando me muero se va el miedo también. Claro. ¿No? Sin embargo, el principio, aquí está una clave muy grande, el principio me hace consciente para vivir mi vida diaria en ese principio y vivir experimentando cómo es la bondad de Dios. Por ejemplo, si Dios viene a hablar conmigo, ha sucedido. Viene a hablar conmigo sobre el miedo, por ejemplo, y muestra una bondad, y muestra una paz, y revela como una capacidad de protegerte que te cambia la vida por completo. Entonces sí, un día me voy a morir de todas maneras, pero mientras ya puedo vivir en el principio. Y eso es vivir la realidad de Dios. Porque cuando yo salgo del miedo por esa intervención, yo sabes con qué me quedo, con su bondad, o sea, con haber palpado, degustado la bondad, degustado esa firmeza y esa fuerza que me hace sentir tan segura, tan protegida, que difícilmente yo vuelvo a caer en un estado profundo de miedo. Entonces, el principio es que Él es sanidad. Muy bien. Y que va a venir
a resolver lo que realmente me está afectando, lo que realmente me está dañando. ¿Y sabes cómo lo resuelve? Revelando lo que Él es. Y en ese momento yo palpo lo que es Dios. Y mira, hasta se me olvida, si me sana o no me sana físicamente, yo ya quedé feliz por haber experimentado esas cosas tan maravillosas y tan profundas que son Dios mismo. Wow, esto es increíble, ¿eh? Porque esto entonces nos hace entender que Dios nunca va a permitir que no tengamos claro o clara esta situación que estamos viviendo. No. Por ejemplo, Dios entonces, cuando es sanidad, se manifiesta y entonces entendemos muchas cosas y tal vez tengamos que corregir algunas también, cuantas. Claro, ¿Me hay explico? momentos, sí. Porque esto que el cuerpo manifiesta en enfermedad es algo que tal vez nosotros fuimos desarrollando por lo que tú quieras, ¿verdad? Sí. Una mala alimentación, decisiones mal tomadas, rencores albergados sí, por mucho tiempo. Sí. Y entonces Dios va a venir como sanidad. Así es. Y entonces ahí es en donde se resuelven muchas cosas. Así es. Y lo físico, como decías, pues tal vez ya no me interese tanto. Y sí, puede ser que Dios nos quite el malestar. Así es. Pero lo principal ya sucedió. Es que es un principio en el que Jesús vivió, si te das cuenta. Primero decía, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Okay. Al paralítico, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, en el estanque de Betesda primero le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Okay. Y después vino a enseñarle a qué se refiere con anda. Okay. Ajá, entonces siempre él se movió en esos principios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios estableció como forma de operar en toda la creación. Y cuando nosotros entendemos esto y buscamos, cuando me enfermo, claro, voy a ir al doctor, me voy a tomar la medicina, sí, pero no me voy a quedar ahí. Claro. Y en lugar de empanicarme, voy a empezar a ver, Dios, ven a hacer sanidad. Porque yo quiero experimentar este principio. En Jeremías 33:6 hay algo que tú dices y es muy fuerte. Y dice así, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Así es. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Wow. Fíjate cómo están las dos cosas. Exacto. Sanidad y medicina. Así es. Wow. O sea, vengo a verte dentro de ti para sacar tu verdadera esencia, para ayudarte a vivir en lo que realmente eres, y medicina. Puede ser que te sane físicamente. Sí. Y la cura, fíjate bien, es revelar esa paz y esa verdad. Y en abundancia. Exactamente. En abundancia. Exactamente. O sea, mucho de paz y mucho de verdad. Exactamente. Wow. Por eso es muy importante escuchar y entender. Así es. Para poder vivir estas cosas, para poder experimentar estas cosas, que son Dios mismo. Así es, porque imagínate la perspectiva. Ahí ya entramos a la perspectiva de Dios. Totalmente. ¿No? Porque a lo mejor me diagnostican alguna enfermedad y me empanico, me deprimo, no sé. Sí. Pero ya conociendo este principio en mi día a día, lo que voy a hacer ahora es ir corriendo a decir, quiero conocerte porque tú eres mi sanidad. Y tú dijiste que me vas a traer sanidad y te vas a revelar a mi vida. Wow. Y eso es un cambio total de vida. Pues dejas de ver las cosas desde la necesidad. Así es. ¿Me explico? Dejas de vivir esa circunstancia desde la enfermedad misma y te vas a vivirla desde Dios. Sí, es que Cristo no sanaba desde la enfermedad. No. ¿Me explico? Es decir, Cristo no se fijaba en la enfermedad, se fijaba en la condición en la que estaba X persona, ¿no? Y operaba desde él siendo sanidad. Exactamente. Así es, sí. No, nunca fue así como, ay, pobrecito, está enfermo, no. Simplemente veía o quería hacer esto que Jeremías profetizó, ¿no? Que Jesús iba a hacer sanidad.
iba a ser la medicina y la cura iba a ser la revelación abundante de su paz y de su verdad. Y si queremos ahondar en esto, paz es Oh, armonía con Dios. exactamente. Paz es estás bien con Dios. O sea, por decir algo muy Sí, pequeño, ¿no? sí. Y verdad es Dios mismo. Exactamente. Solo Dios es la verdad. Sí. Entonces dice, te voy a revelar a Dios. Te voy a revelar que estás bien con Dios y te voy a revelar quién es Dios. Totalmente. Y de esa manera soy sanidad. Okay. Entonces cambia totalmente la perspectiva. Pero muchísimo, ¿no? Y entonces ya puedes ver tu condición desde la perspectiva de Dios. Así es. Y eso es estar consciente. Y eso es caminar dentro de los principios de Dios. Okay. Y eso es vivir una vida totalmente diferente. Okay. Claro que vas a ir al doctor, claro que vas a seguir tu tratamiento, pero ya no dependes de eso y no estás esperando ahí, sino estás esperando lo que realmente te va a transformar y te va a llenar de vida, aunque a lo mejor esa enfermedad te lleve a terminar tu vida física, claro, pero tú ya estarás lleno de vida eterna. Okay. Gracias a esa enfermedad. Okay. Es otra cosa, ¿no? Otra cosa. ¿Otro ejemplo? A ver, ¿qué otro ejemplo tienes por ahí? Por ejemplo, podemos hablar de la economía, que también es algo que nos aqueja mucho, ¿verdad? Que queremos sacar de las piedras lo que las monedas, ¿no? Sí, ¿no? Lo que se pueda, ¿no? Sí, bueno, estamos a veces condicionados, ¿no? También. A decir solamente así, haciendo determinadas cosas, trabajando de sol a sol, o no sé, así solamente vas a poder suplir tus necesidades. Ok, solamente. Solamente así. O solamente el dinero puede suplir tus necesidades de todo tipo. Okay, pero sí, estamos hablando de lo material. Sí. Ajá. Entonces, hay un versículo tan fuerte que es Mateo 6, que dice, lo conocemos, ¿no? Sí. No se puede servir a dos señores, okay, porque con uno quedas bien y con uno quedas mal. Estoy parafraseando, ¿no? Okay. Entonces, cuando Dios viene y en ese mismo pasaje, más adelante Jesús dice, busca primero el reino de Dios y todo te va a ser añadido. Wow. Y está hablando de comida, casa, vestido, porque ese es el contexto en esos versículos anteriores. Vestido y comida. Y comida. Entonces, ese es el principio. Ajá. Pero si yo me voy al no principio, que es el versículo que dice no puedes servir a dos señores, ahí me está enseñando que si yo pienso que el dinero es el que me suple todo lo que necesito, entonces el dinero es mi señor. Okay. Y no estoy viviendo en el principio. Okay. ¿Sí? Lo menciono para darnos cuenta, sí, no para condenar ni nada. Exactamente. Estás elevando a la parte económica, lo estás elevando al nivel de Señor. Claro, por encima de Dios, porque está hablando de esas dos Exactamente. partes. Sí. Entonces, cuando tú le das la categoría de Señor a la economía, le das como cierta autoridad, cierto poder, cierto dominio. Yo creo que todo. Todo, ¿verdad? Toda la autoridad sobre tu vida. Okay. Porque entonces crees que solo así puedes. Okay. Ajá. Okay. Y él está diciendo que no es así y pone la contraparte. Okay. Busca el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Los principios. ¿Qué es el reino de Dios? Pensar como Dios piensa, sentir lo que Dios siente. Sí, es su cultura, ¿no? Exacto. Es la cultura del reino. Lo que Él es, su naturaleza. Eso es el reino de Dios. Sí. Entonces dice, busca eso, que todo te va a ser dado, ¿no? Y es interesante porque el principio habla de que, un poquito antes de este que mencioné, habla y dice, ¿no es la vida más que la comida? Y no es el cuerpo más que el vestido. En Mateo estoy hablando de esto. Entonces, ahí él está diciendo, es que mira, mientras tengas vida vas a tener comida. Y mientras tengas cuerpo vas a tener vestido. Porque si tú lo analizas, no es la vida más que la comida, y uno con la mente al revés, ¿no? Sí. Uno dice, no, pues ¿cómo? Si yo necesito la comida para vivir. Hasta tenemos la expresión de qué vamos a vivir si no tenemos trabajo. ¿Y de qué vamos a comer si no tenemos dinero? Ándale. ¿Y cómo
¿cómo se establece el principio? ¿O cuál es el principio real que opera? El principio que Dios estableció. Otra vez, basta ver la creación. Totalmente, sí. Que es infinita, infinito el número de árboles, de flores, de ríos, de agua, de todo, en todo es infinita, en todo es abundancia, ¿sí? Basta ver eso para darte cuenta que Dios es abundancia. Sí. Y yo no estoy hablando aquí que Dios te va a abrir una cuenta en el banco y la va a retacar hasta que ya el banco diga, ya por favor vete porque ya no me cabe tu dinero, ¿no? No estoy diciendo eso, aunque muchos podría. Eso, ¿verdad? Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo abundancia. ¿Qué es la palabra abundancia? Es mucho, sobrepasa, rebosa de todo, sí. De todo. Entonces, hay mucho sol, hay mucha agua, exacto, mucho aire, rebosa, hay mucho universo, rebosa, exactamente. Okay. Eso es abundancia. Digo, rebosamos en número de células, ¿no? Sí, no, rebosamos en número de músculos, en fin, Dios nos dio, pero en abundancia. Dios es abundancia. Ese es el principio. Okay. Dios es abundancia. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Cristo pudo multiplicar los panes y los peces? Porque Él no estaba, ¿te fijas que el discípulo estaba en la escasez? Sí. Es que no tenemos, ¿con qué les vamos a dar? El salario no alcanzaría. ¿Quién sabe cuánto? No alcanzaría. Ajá. Y nada más hay estos panes y estos peces. Pero con esto, ¿qué podemos hacer? A 15,000 personas, ¿cómo les ibas a dar de comer? Ajá. Sí. Entonces, imagínate cómo Él ve las cosas. O sea, ese pasaje también nos enseña cómo Cristo ve las cosas y cómo a veces nosotros vemos las cosas. Sí. Entonces, ellos entraron al principio de abundancia, los discípulos. Sí o sí. O sea, no les quedó otra. Porque al ver eso, que yo no me imagino, yo luego le pregunto, yo quisiera ver, pero ¿cómo los multiplicaste? ¿Crudos o cocidos? ¿Y los panes cómo eran? ¿Fritos? Bueno, fritos tal vez no, pero es que de veras, o sea, te pones a pensar y yo le digo, ¿y de dónde salían? ¿Pero de dónde salían? ¿De tus manos o de la bolsa del niño? ¿O de dónde salían? O sea, es que de verdad es impresionante cuando te pones a querer entender un principio y Dios te ayuda a vivirlo, ¿no? Ok, entonces Cristo multiplicó no desde la escasez. No, la escasez la tenía su discípulo. ¿Desde dónde multiplica entonces Cristo? ¿Desde la ley de la abundancia? ¿Que es Él? Es Él, sí. Okay. Desde su naturaleza de abundancia. Okay. Entonces, si Él está diciendo, busca el reino de Dios y todo te será añadido, es que Él abundantemente, o sea, te va a dar todo el tiempo lo que necesitas. ¿Cómo? Sí, tal vez a través de un trabajo, pero tal vez a través de, no sé, de otra manera, a través de personas que te ayuden, a través de... Yo creo que todos hemos vivido esas situaciones cuando estás pasando un tiempo y de repente dices, híjole, hoy no tenemos comida, y de repente tocan a la puerta y alguien te trae, el vecino que te trae comida de su comida que hizo, ¿no? Sí. Pero más allá que eso, es un estado. Sí. La abundancia es un estado del ser. La abundancia es entender que si Dios es abundancia, yo vivo en esa abundancia y que entonces nunca me va a faltar nada. Y que a lo mejor te digo, Dios no me va a traer 10 kilos de maíz o 10 costales de azúcar para decir, ay, sí, fue abundancia. Pero nunca nos va a faltar nada. Y el llegar a esa realidad te hace vivir en confianza, te hace vivir en paz, te hace ver, es que Dios, de verdad, Dios es la fuente de todo. Totalmente. Te hace ver que no es ni tu esfuerzo ni tu trabajo, aunque si Dios te lo da, hay que hacerlo, claro, pero no es la fuente de tu provisión el trabajo, ni el dinero. No. La fuente de tu provisión es Dios. ¿Por qué? Que te da un trabajo y por ende tienes dinero. Exacto. Pero ¿por qué Él es la fuente? Porque Él provee todo. Totalmente. Mira, si Él no proveyera la lluvia para que las plantas crecieran, o las semillas, como decías hace rato, para que se reproduzcan las verduras, aunque tengamos mucho dinero, no comemos. No comemos. La fuente es Dios.
la fuente de la lluvia, la fuente del viento que respiramos, la fuente del sol que nos mantiene vivos, que es parte de la vida, ¿no? Claro. La fuente no sé, del pensamiento, la fuente de todo lo que sentimos, la fuente de todo lo que hacemos, vaya, la fuente de la existencia de cada uno de nosotros es Dios. Entonces, todo proviene de Dios. Wow. Ese es Qué el fuerte principio. es esto, ¿eh? ¿Qué principios tan importantes hemos visto y qué cosas tan impactantes hemos aprendido hoy? La verdad es que necesitamos nosotros meditar en esto, meditar en estos dos principios por lo menos, y que Dios nos siga mostrando más adelante esos principios que nos van a llevar a tener esa conciencia de esa realidad. Y aún decirle, ¿no? Si empiezo a enfrentar una situación, pues que no mencionamos aquí porque, vaya, son infinitas, ¿no? Bueno, Pero enfrento una situación, ok, Dios, ¿en qué principio me puedo parar? ¿Cuál es el principio que tú has establecido ya para esta situación que yo voy a vivir? Hazme consciente, dime, háblame. Y cuando entendemos el principio, Dios nos ayuda a caminar en él, lo descubrimos, lo desarrollamos y palpamos quién es Dios. quiero leerles otro versículo que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 12, y con esto vamos a ir cerrando ya nuestro tema de hoy, ¿verdad? Dice así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Dice, para que entendamos lo que por gracia Él nos ha concedido. Así es. Ya recibimos esa capacidad de entender, ya recibimos esa gracia para entender esto que Dios nos está enseñando hoy, y no tenemos ese espíritu cobarde o ese espíritu de escasez o ese espíritu de temor, ¿no? Como de temor a la enfermedad, como decías hace rato. Tenemos un espíritu que nos lleva a entender, como dice aquí, Él nos ha concedido gracia para que lo podamos entender. Así es. Él ya nos dio ese espíritu para que podamos entender esto que estamos viviendo, como decíamos hace un rato, la naturaleza espiritual. Eso. En fin, Él ya nos ha concedido estas cosas. Así es, y podemos vivir dentro de sus principios, y eso es vivir a Dios en el día a día, y esa es la realidad de Dios, porque lo palpas. Okay. Lo palpas en tu ser interior, no solamente cuando te da las cosas naturales, sino tú sabes dentro de ti esos movimientos, esas acciones o esas reacciones de Él hacia ti, y eso te enriquece y eso te llena de vida. Wow. Pues qué interesante, ¿eh? Y yo creo que pues vamos a seguir desarrollando el tema, vamos a seguir desarrollando más principios, no sé. Dios nos va a ir mostrando y marcando qué es lo que tenemos que hacer. Pero se nos ha ido el tiempo. Gracias nuevamente, y pues les recordamos que por ahí se suscriban y le den dedo pulgar hacia arriba para que sigamos produciendo estos temas en el podcast Conciencia de Dios. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y que sigamos entendiendo estos principios de parte de Dios.